Muy buenas noches, amigos, hermanos. Hoy, después de una pausa, retomamos la lección número 7 de Interconectados. La lección número 7 se llama Llenen la Tierra y arrancamos con un breve repaso para luego proseguir con este estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Así que vamos a las presentaciones. Anteriormente, en la lección 6, tras el diluvio que hemos estudiado, vimos que el mundo de los hombres se hizo muy malo, más malvado. Finalmente, el Señor Dios envió un juicio global en forma de diluvio universal. Como es un Dios de gracia, Dios ha dado a la humanidad una única manera o una única vía de escape del juicio. Esa vía era confiar en Él y en su plan de rescate, de manera que las personas que entraban al arca demostraban su confianza en el Señor. Noé y su familia confiaron en Dios. Tras ingresar en el arca, que Dios había diseñado, ellos y los animales que Dios había llevado hasta ellos sobrevivirían al diluvio universal. O sea, en otras palabras, sobrevivieron. Cuando bajaron las aguas, Jehová, Dios, hizo un pacto. Y eso representa esta figura, ¿verdad?, que estamos observando. Dios hizo un pacto. Un pacto es un contrato. ¿Un contrato con quién? Con la humanidad, con la naturaleza. Él prometió no volver a enviar otro diluvio universal y también mantener la estabilidad de la tierra. Esas fueron las condiciones que él mismo impuso, ¿verdad?, a sí mismo, sin ninguna obligación para el hombre. Este contrato es unilateral, ¿verdad? Normalmente el contrato se hace entre dos personas, llegan a un acuerdo y firman ese contrato. Ahora, ¿de qué manera fue la firma? Y la firma fue justamente el sello de Dios, el arco iris, ¿verdad? Dios firmó el pacto usando el arco iris, el símbolo de su majestuosidad, el símbolo de su autoridad, ¿verdad?, el símbolo de su gloria, ¿verdad? Luego, luego vemos que el Señor, ¿verdad?, Jehová, Dios, restauró las tres instituciones divinas, ¿verdad? Las tres instituciones divinas el Señor había restaurado e implementó una cuarta. ¿Y cuál era esa cuarta institución? La institución del gobierno civil. Recordemos cuáles son esas instituciones divinas, que este conjunto crea una sociedad. La sociedad está compuesta por individuos, personas que deben asumir su responsabilidad. Otra institución que encontramos en la palabra de Dios es el matrimonio. Es la unión entre un hombre y una mujer. Por eso la Biblia dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios creó a Adán y Eva. Ese es el diseño de Dios, el matrimonio. Y una tercera institución que es la familia. Y hemos visto también en esta ocasión la institución divina, ¿cuál es? El gobierno civil, ¿verdad? Que Dios ha dado esta autoridad que lo ilustramos también como una espada, una autoridad que puede aplicar la pena de muerte. La función de la autoridad civil entonces era imitar, vamos a decir, esa consecuencia, es decir, las consecuencias deben tener un corte, un límite. Ese mal tenía que ser cortado. Así que si uno cometía un delito, tenía que retribuir el daño. Si robaba, por decir, una gallina, tenía que devolver una gallina. Si robaba una vaca, tenía que devolver una vaca.
para retribuir el daño. De manera que si mataba a alguien no había forma de retribuir, por lo tanto, la manera de retribuir sería en ese caso la pena de muerte y eso el gobierno civil se encargaba, ¿verdad? Entonces estas son las instituciones divinas que encontramos y que ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Y por supuesto, teniendo en cuenta nuestra cronología de eventos, estamos nosotros desarrollando ya esto posterior al diluvio, sería en cómo se comportaba la tierra, cómo se comportaba la naturaleza. Y hoy específicamente vamos a ver cómo se comporta la esperanza de vida, es decir, hasta cuánto tiempo hay una esperanza de vida, de vivir aquí en la tierra para el ser humano. Y uno leyendo la Biblia encuentra en el Salmos 90 que vivimos 70 años. Nuestra edad son 70 años. Pero también dice los más robustos son 80 años. ¿Sí? Pero si nosotros miramos la escritura, en Génesis encontramos personas que vivieron más años, muchísimos años. Y eso estamos viendo justamente en esto, ¿verdad? En este estudio. Así que, continuando, vamos a hacer una comparación de la esperanza de vida antes del diluvio, por eso ahí marcamos esa palabra, diagramamos dentro de nuestra cronología de eventos el diluvio y cómo era antes del diluvio y posterior al diluvio, o sea, esa transición después del diluvio. Y vamos a ver estos cambios que ocurrieron en la naturaleza. Por ejemplo, en la atmósfera, antes del diluvio, dice posible cubierta de agua. Después del diluvio, sin cubierta de agua. Antes del diluvio, en la naturaleza, el riego, o sea, de qué manera ocurría el riego, teníamos entonces el riego que la niebla regaba la tierra, ¿sí? Y posterior al diluvio tenemos la lluvia y la nieve. Y así vemos cada uno de estos cambios en la naturaleza. Por ejemplo, las montañas, los valles. ¿De qué manera? Antes del diluvio, las montañas eran más bajas y los valles más llanos. Pero posterior al diluvio, las montañas eran más altas y los valles más profundos. Antes del diluvio, la actividad volcánica no había, pero posterior al diluvio había gran actividad volcánica. Recordemos que en las zonas volcánicas uno puede estudiar las placas tectónicas de la Tierra y normalmente ocurre una presión que se ejerce tanto la Tierra, las placas tectónicas, y hace que haya una vibración y por los agentes geológicos, tanto internos de la Tierra, la temperatura, ¿verdad? La lava, y buscando siempre una grieta por donde salir la lava, y cuando sale ocurre un estallido y se forma un paisaje que algunos lo llaman un paisaje natural, que surge posterior a esa actividad volcánica. Y esto cubre la Tierra, la ceniza volcánica cubría la Tierra, y hay lugares que hasta hoy en día existe en actividad volcánica. Los océanos antes del diluvio eran cálidos, después del diluvio eran más cálidos, ¿sí? Como un aumento de la temperatura global, y eso es fácilmente comprobable. Uno puede investigar la temperatura de la Tierra, la temperatura de la atmósfera en los últimos 20 años y hay un incremento, aumentó enormemente. La temperatura entonces antes del diluvio era bastante agradable y templado. Posterior al diluvio, entonces esa temperatura también ha aumentado, así como vimos tanto en el océano, que aumentó también en la atmósfera. Los glaciares no menciona antes del diluvio, sin embargo,
vemos después del diluvio en muchas partes la glaciación, es decir, bloques de hielo, ¿verdad? Tanto al norte, al sur. Y finalmente vemos este cambio que ocurre en la Tierra. No hay información específica antes del diluvio, pero sí después del diluvio tenemos puentes terrestres y las superficies cambiantes, ¿verdad? Debido a varias acciones, ¿verdad? Que uno puede decir son agentes geológicos externos, la lluvia, la erosión, el viento, o agentes geológicos internos como la actividad volcánica debido a la temperatura que tiene la Tierra. Ok, entonces estamos estudiando la lección número 7 y vamos específicamente a mencionar lo siguiente. El periodo después del diluvio, entonces fue muy inestable. Fue una época de gran transición, tanto, eh, tanto en el hombre como en la naturaleza. Y acá vamos a mencionar por qué estamos viendo todos estos cambios antes del diluvio y posterior al diluvio. Porque esto ha afectado en cuánto tiempo vive el hombre en la tierra. Mencionamos el Salmos 90. Nuestra edad son 70 años, pero los más robustos, 90, 80, 70, 80. Hoy en día vemos personas que celebran sus 90 años, 100 años. El hermano Víctor Figueredo, que hace poco superó 100 años y los familiares celebraron, hicieron una fiesta, incluso salió en los periódicos, ¿verdad? Celebrando, superando 100 años. Impresionante, ¿verdad? Pero si nosotros miramos en la antigüedad, la esperanza de vida antes del diluvio, las personas vivían una vida muy, muy larga en comparación con los que nacimos después del diluvio, ¿verdad? Incluso Sem, la última generación antes del diluvio, ¿verdad? Era físicamente más fuerte y vivió más tiempo incluso que sus nietos y vivió más tiempo que sus bisnietos. Ahora, vamos a mirar un poco este cuadro. Fíjense, la comparación de vida. Tenemos, gracias hermanos por estar ingresando. Estamos usando la plataforma Zoom para estudiar eh, los días martes y ahora están ingresando. Muchas gracias por acompañarnos a los que ya están. Y estamos observando un cuadro comparativo que nos muestra la esperanza de vida de las personas después del diluvio. Y vamos a tener como referencia, aparte de Noé, a Sem. Y fijarnos cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo vivieron, ¿verdad? Cada uno de ellos. Fíjense, entonces, la esperanza de vida, ¿verdad? Los datos que encontramos en la Biblia, Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 11, muestran que después del diluvio cambió todo el cuerpo del hombre. Antes del diluvio, la esperanza de vida promedio era, fíjense y escuchen, casi 1000 años, 930 años era el promedio de edad en que vivían las personas, la longevidad, o sea, cuánto tiempo viven. Después del diluvio, la esperanza de vida se redujo, pero enormemente, drásticamente. Y esto lo podemos observar en este cuadro comparativo, teniendo en cuenta a Noé, a Sem, y así sucesivamente hasta Abraham. Fíjense, cuánto tiempo, cuántos años vivieron cada uno de ellos. Entonces, qué interesante. De hecho, el trazado de las esperanzas de vida nos ofrece una curva que cae exponencialmente. Fíjense, cuánto tiempo vivió Noé, cuánto tiempo Sem, 600 años Sem, Abraham, y así estamos mirando esto. Y fíjense, este cuadro más bien que nos ayuda de qué manera baja drásticamente antes del diluvio, un promedio de vida 930
años. Después está la transición. Fíjense, la caída enormemente después del diluvio, teniendo en cuenta Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 11. Aquí tenemos las personas antes del diluvio, eran Adán, Noé, y hubo una transición, y después del diluvio. Entonces, enormemente ha descendido exponencialmente la esperanza de vida. Típicamente, estos tipos de curvas suelen verse en la física, la química y la electrónica cuando se pasa de un estado estable a otro. Gracias, hermanos, por ingresar. Les rogaría si pueden poner en silencio su micrófono. Ahí está, gracias. Y estamos desarrollando la lección número 7, mirando la esperanza de vida del ser humano. Antes del diluvio vivían casi 1000 años, pero posterior al diluvio vemos esa transición y ha declinado esa esperanza de vida. Y uno puede decir, se debe a la mala alimentación. Llevamos una vida muy sedentaria. No cuidamos lo que comemos. Y es verdad, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tomar medidas al respecto. Y me incluyo, ¿qué estoy comiendo? ¿Verdad? ¿Estoy practicando algún deporte? ¿Sí? Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y tenemos que tener ese cuidado. Pero estamos analizando lo que nos presenta Génesis capítulo 5, capítulo 11, y vemos notablemente acá vamos a permitir el ingreso de algunos hermanos. Ahí está, gracias. Notablemente ha descendido. Mencionamos al principio el Salmos 90, ¿verdad? El Salmos 90 nos muestra que actualmente en nuestra edad son 70 y los más robustos 80 años. Y este cuadro nos ayuda a mirar que cada punto, cada puntito representa la edad de las personas cuando murieron, ¿sí? Antes del diluvio vivían muchos años, posterior al diluvio, pocos años. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana, amigo que está mirando. ¿A qué se debe esto? Y ya mencionamos recién alimentación, estilo de vida, pero sí podemos mencionar que también es consecuencia de la caída, ¿verdad? Como que se va deteriorando. Y cada uno puede quizás comentar y tener su punto de vista, pero qué lindo es mirar desde el punto de vista de la palabra de Dios. En este caso, el gran cambio fue pasar del entorno anterior al diluvio al entorno posterior del diluvio. Y el hito que marcó ese antes y después lo encontramos en segunda de Pedro 3:6, cuando Dios permitió que este diluvio ocurriera. Así que avanzando en nuestro estudio, tenemos lo siguiente. A ver, ya para ir dándole una conclusión a esta primera parte de la lección número 7, Sem fue la última generación antes del diluvio, ¿sí? Y al estudiar recién el gráfico que nos mostraba que él más años vivió que todos, podemos ver que Sem vivió más tiempo que casi ninguna otra persona hasta la época de Abraham, ¿sí? Para que tomen perspectiva, Sem vivió más tiempo que las 12 primeras dinastías de Egipto y vivió más tiempo. Les quiero pedir, hermanos, si pueden poner en silencio su micrófono, así me ayudan. Eso, gracias. Sem vivió más tiempo que las 12 primeras dinastías y también 24 de las 25 dinastías de los reyes sumerios, o sea, el reino de Sumer, que estaba en el sur del antiguo Irak. Ahora, fíjense en esto. La generación de Sem y su gran longevidad debieron hacer que parecieran dioses y diosas para sus descendientes, porque veían al abuelo viviendo más años que los propios hijos, que los propios nietos, que los propios bisnietos. Y eran claramente estas personas que observaban a los abuelos, estas personas o estos nietos o bisnietos eran más débiles, menos sanos
y vivían una vida mucho más corta. Ahora, como conclusión, ¿sí? Ya mencionamos esta observación, que Sem es muy, muy viejo, pero seguía con vida. Entonces, si Sem hubiera muerto en el 2018, habría nacido en 1418. Impresionante. Conclusión, para cerrar. Los que no creen en la Biblia dicen esto. Si vivieron tantos años, 900 y tantos años, los que no creen en Dios y los que no consideran la palabra de Dios, ellos dicen, estos deben ser dioses o semidioses. Y esto encaja con la creencia de esa continuidad del ser, es decir, que una persona podía ser Dios o podía ser un animal o un árbol. Estuvimos estudiando con los adolescentes este tema de que de acuerdo a cómo se comportaba uno podría reencarnarse en un animal, ¿verdad? Por supuesto, desde el punto de vista antibíblico, ¿verdad? De la cosmovisión antibíblica, ¿verdad? Porque hay grupos, personas que creen en la reencarnación que van a volver a vivir, si es que se portaron bien, en quizás como una persona con una vida más cómoda, pero si es que se portaron mal, se reencarna en un animal, ¿verdad? O en un insecto, y incluso hasta en un mosquito, por dar un ejemplo. Pero para nosotros, quienes creemos en la palabra de Dios, quienes creemos en la Biblia, entonces, para nosotros, estas personas que registran la Biblia de Sem, de Noé, Matusalén, ¿sí? Son personas, son humanos. La Biblia registra que Dios cambió la esperanza de vida después del diluvio. Y esa es la conclusión. Así que en esta noche vamos a dejar ahí por el momento. Vamos a retomar nuestro estudio. Posteriormente, les invitamos a conectarse siempre para ir aprendiendo juntos acerca de este estudio, ¿verdad? Y con el propósito de qué? De que nosotros mismos tengamos una base firme, un fundamento, y nuestro fundamento es la palabra de Dios, ¿sí? Por más que hayan otras corrientes, y sepamos también cómo responder cuando alguna persona dice, ¿y por qué vos orás? ¿Por qué vos lees la Biblia? ¿O por qué te congregas? Y es una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí por hoy. Que el Señor les bendiga y les esperamos oportunamente.